Antes de que el Mesías naciera, hubo un tiempo muy parecido al que vivimos ahora. El pueblo de Dios se reunía, ayunaba y alzaba sus manos en oración. Pero por dentro la ciudad santa estaba enferma. Jerusalén oraba sin fe y se reunía en celebraciones vacías, mientras se hundía en la codicia, la envidia y el orgullo. Los jueces vendían la justicia, los príncipes robaban a los pobres, las viudas eran repudiadas y los huérfanos olvidados. Entonces Dios levantó una voz que cambiaría el curso de la historia: Isaías. Isaías no fue solo un profeta, Isaías vio el futuro. Dios le mostró la caída de los imperios, el sufrimiento del pueblo y le reveló lo que ningún otro profeta se atrevió a imaginar: el fin de los tiempos. Pero Isaías no solo vio el juicio, también vio la esperanza eterna. Vio al Mesías antes de que naciera y fue el primero en anunciar la gran promesa, el Salvador que vendría a quitar el pecado del mundo. En la ciudad de Dios, la mentira se había vuelto un arte. El pueblo de Jerusalén sabía cómo fingir frente a Dios. Cada semana rezaban, cantaban y ofrecían sacrificios en el templo, pero era solo un espectáculo, porque fuera de allí la justicia se vendía y la codicia envenenaba el corazón de la nación. Levantaban las manos para recibir la bendición, y con esas mismas manos oprimían a la viuda y despojaban al huérfano. Pero un hombre no podía seguir con la farsa. Isaías no podía soportar más la hipocresía. El espectáculo de la falsa piedad le quemaba los ojos. La ciudad hablaba de Dios, pero vivía como si Él no estuviera. Y entonces la voz de Dios irrumpió en su alma, lo atravesó por completo y le mostró una visión impactante. Primero, vio la traición en su forma más pura, un padre abandonado por sus hijos, y la voz, cargada de ira y dolor, estalló a través de él. Escuchen cielos, oye tierra, crié hijos y me traicionaron. Hasta el buey reconoce a su dueño, pero mi pueblo no. Ellos ni siquiera me conocen. De repente la visión se volvió grotesca y la nación entera apareció ante él como un cuerpo moribundo, tirado en un campo de batalla. No había un solo centímetro sano. Era una masa de heridas abiertas y purulentas, de golpes y llagas infectadas que nadie se molestaba en curar. La nación entera se estaba pudriendo y la causa de la plaga estaba en su corazón, Jerusalén. La voz de Dios volvió a resonar a través de él. La ciudad que llamé fiel ahora es una guarida de asesinos. Sus líderes aman el soborno más que la justicia. No hay defensa ni para el huérfano ni para la viuda. ¿Y todavía se atreven a venir a mi templo a celebrar? Estoy harto de vuestras ofrendas inútiles. Cuando levantáis esas manos para rezarme, yo miro para otro lado. Podéis gritar hasta quedaros sin voz, no os escucharé, porque esas manos gotean la sangre inocente que habéis derramado. El silencio que quedó después fue absoluto. Un escalofrío recorrió la multitud reunida. Dios rechazaba todo lo que ellos creían ofrecerle, pero en medio de la advertencia hubo una última oportunidad, una luz tenue pero clara. Lávense, límpiense, hagan lo correcto y busquen justicia. Defiendan al huérfano, protejan a la viuda y vengan. Hablemos. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, yo los haré blancos como la nieve. La promesa era clara: si obedecían, Judá sería restaurada, pero si se negaban, vendría el fuego del juicio y Jerusalén sería purificada. Y entonces Isaías vio luz. Dios le mostró un futuro tan glorioso que parecía imposible. Un monte alto y resplandeciente se levantaba en Jerusalén, y las naciones comenzaban a llegar. Hombres y mujeres de todo el mundo subían al monte diciendo: «Vamos, subamos a la casa de Dios. Él nos enseñará sus caminos y aprenderemos a vivir con verdad». Las guerras desaparecían. Los pueblos no se entrenaban para matar, sino para cosechar y vivir en paz. Era una visión del reino de Dios, un mundo transformado por la justicia divina. Pero esa no era la realidad de Israel. Isaías volvió a mirar a su pueblo y lo vio lleno de hipócritas que se creían intocables, protegidos por el temido rey Usías. Usías llevaba más de 50 años en el trono de Judá y bajo su reinado las murallas se levantaron más altas, los ejércitos se fortalecieron y el nombre de Judá
infundía respeto entre las naciones vecinas. Pero lo que parecía una bendición sostenida, pronto se convertiría en una tragedia, porque con el poder llegó el orgullo, y un día, empujado por la arrogancia de un corazón endurecido, decidió cruzar un límite sagrado. Entró en el templo del Señor, pero no para orar, sino para hacer lo que solo los sacerdotes podían hacer: ofrecer incienso en el altar sagrado. Los sacerdotes, alarmados, lo confrontaron y le suplicaron que se detuviera, que recordara quién era y quién no era. Pero Usías no escuchó. Se encendió en ira y en ese preciso instante Dios intervino. Y de repente, ante la mirada de los presentes, una mancha blanca apareció en su frente: lepra. El juicio de Dios no fue una voz ni un terremoto, sino una marca imborrable en la carne. En un segundo, el rey fuerte se convirtió en un hombre impuro, y los sacerdotes lo expulsaron del templo. El rey Usías salió corriendo aterrorizado, y desde ese día, Usías vivió aislado. El rey que había levantado fortalezas ahora vivía solo, como un leproso. Su hijo Jotam asumió el gobierno en su lugar, administrando el reino mientras su padre se consumía lentamente en la soledad de su castigo. Y así murió Usías, marcado por su orgullo, apartado de la presencia de Dios, recordado no por sus conquistas, sino por su osadía de tocar lo sagrado con manos impuras. Pero su muerte marcó el fin de una era, y comenzó una etapa todavía más oscura. El pueblo había vivido bajo la estabilidad aparente de un trono fuerte, pero la muerte del rey reveló lo que nadie quería ver. La nación estaba en crisis. El pueblo cada vez se alejaba más de Dios. Los templos estaban llenos de hipócritas y la codicia se había apropiado de la justicia. Pero entonces Isaías entró al templo y vio lo que ningún rey había visto. De repente los cielos se abrieron y ante sus ojos se alzó un trono que no era de este mundo. Era alto, majestuoso, exaltado sobre todo lo creado y sentado sobre él, el Señor de los ejércitos, con un manto inmenso, que solo su borde que llenaba todo el templo. De repente, aparecieron los serafines, criaturas que ardían con fuego puro. Tenían 6 alas, y no cesaban de proclamar una sola frase que sacudía las columnas del santuario: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El templo tembló y el humo llenó el lugar. Pero Isaías no adoró, tembló y se quebró, porque no vio solo a Dios, se vio a sí mismo frente a él, y dijo lo único que un hombre puede decir ante la santidad absoluta: ¡ay de mí! Estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey. Isaías no pidió perdón ni intentó justificarse, solo reconoció su condición. Pero Dios no lo destruyó, lo purificó. De repente uno de los serafines voló hacia él, llevando en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, lo colocó sobre los labios del profeta y dijo: esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Y entonces, desde el trono, Dios habló: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Pero la misión no era gloriosa. No habría honores ni victorias inmediatas y Dios se lo advirtió: ve y di a este pueblo, oís bien pero no entendáis, veis pero no comprendáis. Engruesa su corazón, ciega sus ojos y tapa sus oídos. Era una realidad. El pueblo no quería abrir los ojos y el mensaje sería rechazado. Isaías preguntó con temor: ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta fue como un golpe seco: hasta que las ciudades queden desoladas, hasta que no quede nadie y todo haya sido destruido. Pero incluso en ese juicio hubo una promesa. Dios le reveló: quedará un remanente, como un tronco cortado que aún guarda vida, una simiente santa. El mensaje era claro: Dios no lo destruiría todo, preservaría a unos pocos y de ellos nacería el futuro. Así comenzó el llamado de Isaías. Mientras en Jerusalén una noticia corría como fuego entre el pueblo. Las naciones de Siria y el reino del norte, Israel, se habían unido y marchaban contra Judá. Cuando la noticia llegó al palacio,
El miedo paralizó al rey Acaz, nieto de Usías. A diferencia de su abuelo, Acaz no buscó a Dios ni caminó en sus caminos. Había gobernado con la ley del miedo, y ese miedo ahora se volvía contra él. Acaz buscó desesperado la ayuda de Asiria, el brutal imperio del norte, confiando en la protección de los ejércitos en vez de creer con fe en el Señor. Entonces, el Señor envió a Isaías. El profeta salió al encuentro del rey justo donde se estaba inspeccionando el acueducto de la ciudad. Acaz no estaba solo, lo acompañaba su hijo, Sear-Yasub, cuyo nombre era la profecía viviente. Un remanente volverá. Y allí, frente al rey tembloroso, Isaías habló con firmeza. Mantente firme, no temas. Esos dos reyes enemigos no son más que tizones humeantes. Han tramado mal contra ti, pero no prevalecerán. Si no crees, no permanecerás. Era una advertencia clara. Si Acaz no confiaba en Dios, su reino caería. Y como Dios sabía que Acaz estaba lejos de su fe, le ofreció algo sin precedentes. Pide lo que quieras. Nada es demasiado grande. El Señor le daría cualquier señal en el cielo o en la tierra, pero Acaz, en su incredulidad disfrazada de piedad, rechazó la oferta y contestó: no pediré. No tentaré al Señor. Isaías se enfureció. Sabía que en el rey no había humildad sino hipocresía. ¿Acaso no basta con cansar a los hombres? ¿También vas a cansar a Dios? Sin embargo, Dios no se detuvo. Aunque el rey cerrara sus oídos, Dios hablaría igual. Y lo hizo con una profecía que cambiaría el curso de la historia para siempre. Isaías anunció con autoridad: escuchen, casa de David, el Señor mismo les dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Esa era la profecía, no un guerrero, sino un niño, una ruptura en el tiempo que traería salvación en medio del juicio, luz en medio de la oscuridad, y vida en medio de una nación moribunda. Este niño era la señal viva de que Dios no abandonaría a los hombres ni a su pueblo. Pero Isaías vio que antes de que ese niño creciera, antes de que supiera distinguir el bien del mal, dos reinos caerían: Siria y el reino del norte, Israel. Isaías lo profetizó con precisión. Damasco sería arrasada, Samaria sería deshecha, y el norte desaparecería bajo la brutalidad asiria. Y así fue. La profecía se cumplió con precisión. Tal como Isaías profetizó, ambos enemigos desaparecieron bajo la brutalidad del imperio asirio. Los israelitas, encadenados y humillados, fueron llevados al exilio. Los hijos de Israel fueron esparcidos por las tierras de Asiria, y la identidad del reino del norte se desvaneció. Pero la espada que cayó sobre los enemigos también caería sobre Judá, porque el pecado del rey Acaz no fue solo cobardía, fue traición. Confió en Asiria más que en Dios, y Asiria, como río desbordado, no se detendría en sus conquistas. El río de Asiria crecerá, se desbordará y subirá hasta tu cuello, Judá. Entrará en tu tierra santa, y como río arrasará todo a su paso. Isaías lo vio con claridad. El juicio estaba sellado, y pronto lo que parecía protección sería una devastadora opresión que caería por haber abandonado al Señor. Pero la oscuridad no tendría la última palabra, porque Isaías siguió anunciando al Mesías con palabras eternas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Las palabras de Isaías no eran solo para su tiempo, eran semillas proféticas que se sembraban en tierra seca, para dar frutos siglos después. Mientras Judá temblaba ante ejércitos extranjeros y reyes infieles, Isaías hablaba de un niño, la respuesta eterna al conflicto del alma humana. Y para que no quedaran dudas, Isaías también profetizó su origen. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago brotará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y poder, de conocimiento y temor de Dios. No sería un rey heredero de los errores del pasado, sería un brote nuevo, nacido de una raíz antigua,
La línea de David aún guardaba promesa sellada por Dios, pero después del desastre espiritual del rey Acaz, el trono de Judá pasó a su hijo Ezequías, y con él llegó un respiro, porque Ezequías no fue como su padre, fue un rey justo, temeroso de Dios, que decidió romper con el legado de idolatría que se había infiltrado en Jerusalén. Ezequías eligió volver al pacto, derribó los altares paganos, rompió las imágenes de dioses extranjeros y purificó el templo del Señor. Reabrió las puertas del templo y reunió al pueblo para buscar al Dios vivo. Pero el Señor puso a prueba su fe. En el año 14 de su reinado, el gigante del norte volvió a levantar su sombra. Sennacherib, rey de Asiria, se lanzó contra Judá con todo su poder. Ya había destruido decenas de ciudades fortificadas y ahora puso sus ojos en Jerusalén. Las puertas de la ciudad se cerraron, la amenaza era real, el enemigo era imparable y el miedo se esparció como humo en el aire. Entonces, Sennacherib envió a su emisario más despiadado, Rabsaces, un maestro en humillar y un experto en intimidar. Se paró frente a las murallas de Jerusalén y gritó, no en lengua extranjera, sino en hebreo, para que todos entendieran. No se engañen con su rey, ni se confíen en su Dios. ¿Acaso los dioses de las otras naciones salvaron a sus pueblos? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudo su Dios salvarlos de mi mano? Jehová no es diferente. Ríndanse, vivan, resistan y morirán. Cuando Ezequías oyó las palabras de Rabsaces, rasgó sus ropas, se cubrió con cilicio y subió al templo. El rey fue a Dios. Envió mensajeros a buscar a Isaías y el profeta le anunció, así dice Jehová, no temas, yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y regresará a su tierra, y allí caerá por la espada. Sennacherib volvió a enviar amenazas, pero esta vez por carta. Eran burlas escritas contra el Señor. Ezequías las leyó, las llevó al templo y delante de Dios y oró diciendo, tú eres el único Dios verdadero, inclina tu oído. Mira lo que dice este hombre, sálvanos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Entonces Isaías le envió una nueva promesa. No entrará en esta ciudad, no lanzará flecha, ni levantará escudo. Por el camino que vino, volverá, porque yo defenderé esta ciudad, por amor a mí y por amor a David. Y así fue. En la noche, sin espada humana, el ángel de Jehová descendió sobre el campamento asirio. Y en una sola noche murieron 185,000 soldados. Cuando Sennacherib despertó, no encontró ejército, sino cadáveres. Volvió a Nínive humillado, y allí, en su propio templo, fue asesinado por sus propios hijos. Tal como Isaías había dicho, Jerusalén no fue tomada. Pero poco después de la victoria, Isaías fue al palacio con un mensaje inesperado. Ordena tu casa porque vas a morir en enfermedad. El rey se volvió hacia la pared y oró con lágrimas. Señor, recuerda que he andado delante de ti con integridad. He hecho lo recto ante tus ojos. De repente, antes de que Isaías saliera del patio del palacio, la voz de Dios lo detuvo y le dijo, vuelve y dile a Ezequías, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te sanaré. Al tercer día subirás al templo y añadiré 15 años a tu vida. Pero Ezequías, debilitado, pidió una señal, algo que confirmara lo imposible. Isaías le ofreció una elección. ¿Quieres que la sombra del reloj solar avance 10 grados o retroceda? Ezequías eligió lo más difícil, que retroceda, y ante sus ojos la sombra volvió atrás 10 grados. El tiempo retrocedió por orden del cielo. Entonces Isaías pidió masa de higos, la aplicaron sobre la llaga del rey, y Ezequías sanó. Vivió y caminó al templo como Dios lo prometió. Todo parecía estar en calma y la amenaza de Asiria había desaparecido, pero un nuevo peligro se presentó. Babilonia, que en ese momento no era aún el monstruo imperial que llegaría a ser, envió mensajeros a Ezequías. Venían en nombre de Merodach Baladán, rey de Babilonia, con regalos y palabras de admiración. Habían oído hablar del milagro, la sanación del rey, la señal del sol retrocediendo y querían saber más. Ezequías, halagado, los recibió con brazos abiertos, pero cometió un error fatal. Les mostró todo, los tesoros del templo, el oro de la casa real,
Los depósitos secretos, las armas, los almacenes, cada rincón del poder de Judá fue revelado, y no lo hizo por traición, sino por vanidad. Isaías, al enterarse, confrontó al rey con dureza. ¿Qué vieron esos hombres en tu casa? Todo, respondió Ezequías. No hubo nada que no les mostrara. Y entonces el profeta pronunció una sentencia profética. Vienen días en que todo lo que hay en tu palacio, todo lo que tus padres acumularon, será llevado a Babilonia. Nada quedará. Incluso tus propios descendientes serán llevados como esclavos, eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías, en un acto que revela tanto resignación como egoísmo, solo respondió: La palabra del Señor es buena. Que haya paz y seguridad en mis días. No pidió misericordia. Solo aceptó porque sabía que el juicio no llegaría mientras él viviera. Pero la profecía fue sellada. Y con esas palabras, Isaías abrió la puerta a uno de los juicios más devastadores de la historia de Israel, el exilio babilónico. Isaías lo vio antes que nadie. Vio la ciudad santa vacía, vio el templo derrumbado y vio al pueblo encadenado, caminando hacia tierras lejanas. Judá será arrancada de su tierra, perderá su rey, su templo, su identidad, y Jerusalén será despojada. Fue una profecía que no se cumplió en sus días, sino muchos años después, pero cuando llegó, cada palabra se cumplió. En el año 597 a.C., Nabucodonosor invadiría Jerusalén. La ciudad sería sitiada, profanada y destruida, el templo quemado, y los hijos de David serían llevados lejos, sin corona ni tierra. Isaías vio todo esto entre siglos antes, y no se quedó callado, porque aunque el juicio parecía inminente, su propósito siempre fue más alto: despertar el alma, volver al pacto, recordar que Dios no abandona, ni siquiera en el exilio. Porque aún en Babilonia quedaría una promesa, y desde las cenizas brotaría un nuevo comienzo. Después de tantos capítulos de juicio, destrucción y exilio anunciado, Isaías levantó la voz con algo que nadie esperaba: esperanza. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que su tiempo se ha cumplido y que su pecado ha sido perdonado. El mensaje no era para los poderosos, sino para los quebrantados, para los que habían perdido su hogar, su templo y su nombre. Isaías hablaba al futuro, a una generación exiliada en Babilonia. Le hablaba a un pueblo que creía que Dios los había olvidado. Y en medio de esa oscuridad, el profeta anunció algo impensable: Dios vendría en persona. Una voz clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, todo monte y collado abatido, y se manifestará la gloria de Jehová. No era solo una promesa de retorno físico, sino espiritual. Dios no solo liberaría, vendría a habitar en medio de su pueblo, y para que nadie lo dudara, Isaías lo dejó claro. ¿A quién compararán a Dios? ¿A qué semejanza lo igualarán? Él mide las aguas con el hueco de su mano y pesa los montes con balanza. Él llama a cada estrella por su nombre. Su poder es infinito, y a los que no tienen fuerzas les da nuevas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La voz del profeta se convirtió en un bálsamo para los corazones rotos. El mismo Dios que había permitido el exilio sería quien guiaría el regreso. Pero Isaías fue aún más allá, porque mientras Babilonia aún estaba en su apogeo, mientras los persas no eran más que un rumor lejano, el profeta pronunció un nombre: Ciro. Sí, Ciro, rey de Persia. Isaías lo mencionó por nombre 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro: yo te he llamado por tu nombre, te he tomado de la mano derecha para sujetar naciones delante de ti. Abriré puertas delante de ti y no se cerrarán. Dios llamaba a un rey pagano su ungido, no porque fuera creyente, sino porque sería instrumento divino. Ciro sería el libertador del pueblo, no un israelita, sino un rey extranjero elegido por Dios para cumplir su propósito. Y así se cumplió. Décadas después, Ciro conquistó Babilonia, y sin que nadie lo forzara,
decretaría la liberación de los judíos, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, tal como Isaías lo había anunciado. Después de anunciar el regreso desde Babilonia y mencionar por nombre al rey Ciro, Isaías no desapareció en el silencio. Al contrario, su visión profética se volvió más profunda, más personal, más divina. Había anunciado la caída de imperios, la restauración de Jerusalén y la fidelidad de Dios. Pero ahora, Dios le mostró algo más, un misterio oculto que ni siquiera los sabios entendían. El Señor le reveló la existencia de un siervo especial, elegido desde el vientre, sostenido por el Espíritu, que actuaría no con poder militar ni con gritos de guerra, sino con mansedumbre. Y así Isaías contempló el rostro de la redención más radical jamás anunciada. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Isaías quedó atónito. Este no era como los jueces de Israel, ni como los reyes de Judá. Era un hombre de silencio y firmeza, un portador de luz para los pueblos que no solo reuniría a las tribus perdidas de Jacob, sino que se convertiría en luz para los gentiles, extendiendo la salvación hasta los confines de la tierra. Pero entonces, la visión de Isaías se volvió oscura, porque ese siervo no solo sería rechazado, sería golpeado, escupido, desfigurado. El propio siervo diría: ofrecí mi espalda a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de escupitajos. Este siervo no sería glorificado al principio, sería despreciado. Isaías fue teniendo visiones del sufrimiento del siervo de Dios. Empezó anunciando: será despreciado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y así comenzó a revelarse el sufrimiento. Vio que el siervo sería golpeado, escupido, y su rostro sería desfigurado. Ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Isaías fue viendo su dolor gradualmente, pero también vio que no respondía con odio ni maldecía. Permanecía fiel, y aunque los hombres lo rechazaban, Dios lo sostenía. El Señor me ayuda, por eso no me avergoncé. He puesto mi rostro como pedernal, y sé que no seré confundido. Isaías no solo narraba, vivía cada visión con temblor. Lo que al principio fue una figura esperanzadora, ahora se volvía trágica, y sin embargo, el profeta no retrocedió. Fue llevando al pueblo paso a paso, hasta el momento en que el siervo dejaría de ser solo mensajero y se convertiría en sacrificio. El profeta había visto el trono de Dios, había oído a los serafines cantar, había denunciado reyes y predicho imperios. Pero nada de eso lo sacudió tanto como esta visión. Un hombre justo, inocente, sufriendo voluntariamente por los pecados de muchos. Sería despreciado, desechado y quebrantado en dolor. La gente le daría la espalda y lo tratarían como a un maldito. Y entonces Isaías reveló algo impactante. Él no sufría por sus propios pecados, sino por los nuestros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero lo consideramos herido de Dios, azotado y humillado. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Lo que parecía un castigo era un sacrificio. Isaías lo vio todo con una precisión asombrosa. Vio cómo no protestó ni se defendió, y fue quebrantado por voluntad divina, cargando sobre él el pecado de todos. Como un cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Fue juzgado injustamente, cortado de la tierra de los vivientes, y aunque no hizo violencia ni hubo engaño en su boca, fue sepultado con los impíos. Pero lo más desconcertante del mensaje de Isaías no fue el sufrimiento, sino lo que Dios haría con él después. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta era la gran revelación. No era solo un mártir, era un sustituto. Era el único puente entre el juicio y la redención. No solo moriría, intercedería.
Este siervo no era simplemente un símbolo de dolor, era un puente entre la culpa del pueblo y la misericordia de Dios. Isaías cerró su cántico con una declaración que perfora el alma. Fue contado entre los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El verdadero Mesías no vendría primero a reinar, sino a cargar la cruz del mundo. Y desde esa visión sobrecogedora, Isaías lanzó una invitación que todavía sacude al mundo. A todos los sedientos, venid a las aguas, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, inclinad vuestro oído y vivirá vuestra alma. No se necesita oro, ni pureza previa, solo sed de Dios, porque el que llevó el castigo ahora ofrece la reconciliación. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, porque Él tendrá misericordia, y a nuestro Dios, porque es grande en perdonar. La puerta está abierta, pero no para siempre. Y esa invitación no era solo para la salvación, era también para la transformación. Isaías denunció con claridad las apariencias vacías, el ayuno sin justicia, la religión sin compasión, la adoración sin obediencia. El verdadero ayuno, decía el profeta, era otro: desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿Quieres ayunar? Entonces comparte tu pan con el hambriento. Acoge al pobre sin techo y cubre al desnudo. No te escondas de tu hermano. Entonces, y solo entonces, la luz romperá como el alba. Isaías no se detuvo en la redención individual. Fue más lejos. Fue el primero en decir que el Señor no era exclusivo para unos pocos. Él vio algo que muchos no podían aceptar, que la salvación no era solo para Israel, era para todos. En una época donde el templo era símbolo de separación, donde solo los puros entraban y solo los judíos adoraban, Isaías levantó una verdad escandalosa: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todos. No solo los que nacieron dentro del pacto, no solo los que cumplían con cada rito, sino el extranjero, el marginado, el mutilado, el pecador arrepentido, todos los que se volviesen al Dios verdadero. Fue una visión radical, un templo con puertas abiertas y una fe sin fronteras. Isaías estaba abriendo la puerta del templo antes de que lo hiciera Jesús. Dios no estaba llamando solo a los justos, sino a los rechazados, no solo a Israel, sino a los pueblos, a los gentiles. Ese mensaje sería retomado siglos después, cuando Jesús mismo, con furia santa, limpiaría el templo de comerciantes y gritaría esa misma frase de Isaías, con fuego en la mirada y verdad en la boca: mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Isaías se convirtió en el precursor de un reino sin fronteras, donde todos los que buscan al Dios verdadero son bienvenidos. Así cerraba Isaías su profecía: con agua para los sedientos, pan para los hambrientos, justicia para los oprimidos, y con un templo que dejaría de ser una estructura para convertirse en un refugio para la humanidad. Porque Isaías no terminó su visión con el juicio, sino con la promesa más grande jamás imaginada: el fin de todo sufrimiento y el comienzo de una nueva creación. No se trataba solo de restaurar Jerusalén o de volver a los exiliados, era algo mucho más profundo, más eterno, más radical. El profeta lo declaró con una claridad sobrecogedora: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. El dolor, el llanto, la injusticia, el pecado, todo desaparecería como humo en el viento. La realidad misma sería transformada desde sus cimientos, y en ese mundo nuevo, la muerte ya no tendría dominio. Los niños no morirían prematuramente, los ancianos no partirían antes de tiempo, y el trabajo del hombre no sería en vano, ni sus días robados por la violencia. Isaías vio un día donde el lobo y el cordero pastarían juntos, donde la paz no sería solo un deseo, sino la ley del universo. Ya no habría enemistad entre especies, entre pueblos, entre corazones. La creación entera, animales, tierra y seres humanos, viviría en armonía bajo el gobierno de Dios. Y lo más glorioso, toda la humanidad redimida adoraría al Señor, no por obligación,
sino como hijos reconciliados. Ya no habría templos vacíos ni corazones divididos. La gloria de Dios llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. Isaías no solo vio el fin de un imperio, vio el fin del mundo como lo conocemos, y vio también el inicio de lo que siempre debió ser: una tierra sin heridas, un pueblo sin pecado y una eternidad sin dolor. Así terminó su mensaje del profeta que vio el fin del mundo, con una visión tan gloriosa que aún hoy nos llama a vivir con esperanza. Tras la muerte de Ezequías, el rey justo que restauró la adoración y confió en Jehová en medio de amenazas, Judá cayó en manos de su hijo Manasés, y con él las sombras regresaron con más fuerza que nunca. Durante su largo y oscuro reinado, el más prolongado de todos los reyes de Judá, Manasés instituyó una idolatría sistemática. No solo permitió la adoración de Baal, sino que introdujo imágenes dentro del templo de Dios, consultó a divinos, practicó hechicería e incluso sacrificó a su propio hijo en fuego. El pueblo, cegado por la corrupción, siguió sus pasos, y el culto a Jehová fue suplantado por una religión impura, mezcla de temor, superstición y violencia. Y en ese clima de apostasía, la voz de Isaías se volvió insoportable. La Biblia guarda silencio sobre la muerte de Isaías. No nos ofrece un relato final, ni cierra su historia con un versículo o un epitafio. Pero la tradición judía, recogida en el Talmud y en algunos escritos cristianos primitivos, sostiene que, en este reinado de terror espiritual, Isaías fue perseguido, arrestado y condenado a muerte, bajo el reinado del perverso rey Manasés, hijo de Ezequías. Según estos relatos, Isaías fue encerrado dentro de un tronco hueco y aserrado vivo. Con esta terrible muerte terminó su vida en la tierra. Murió como mártir, callado por un rey corrupto, pero exaltado por el Dios santo que él había proclamado. Pero su legado no fue enterrado. Dejó una visión que ningún otro hombre había visto con tal claridad: la santidad abrasadora de Dios, tan pura que incluso un profeta tembló ante ella. Un Dios que no puede ser manipulado ni reducido a rituales vacíos. Un Dios que juzga el pecado, pero ofrece perdón. Isaías también fue el profeta que más profundamente habló del Mesías. Él no solo anticipó su llegada, sino su naturaleza, su misión, su sufrimiento, su triunfo. Emmanuel, Dios fuerte, príncipe de paz y redentor de las naciones. No hubo otro profeta en el Antiguo Testamento que pintara con tanta precisión el rostro del Salvador. Y no hubo otro que conectara el trono del cielo con la cruz de la tierra y luego con los nuevos cielos y nueva tierra. Y por eso, el mensaje de Isaías sigue vivo hoy. Sigue hablando a los que necesitan consuelo, a los que están quebrados, a los que han perdido el rumbo y a los que esperan algo más allá del juicio. Isaías no solo habló para su tiempo. Su voz, aunque anclada en el polvo de Judá, traspasó siglos y desembocó directamente en los evangelios. Su eco está presente en los momentos más cruciales del ministerio de Jesús. Y no fue casualidad, fue cumplimiento. Mateo, al relatar el nacimiento de Cristo, no recurrió a invención ni a tradición oral. Abrió el rollo de Isaías y citó sin titubeos: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Isaías lo había escrito 7 siglos antes, y ahora, en un humilde pesebre de Belén, esa profecía se encarnaba. Dios ya no estaba lejos, estaba aquí, en carne. Y cuando Jesús comenzó su ministerio público, entró en la sinagoga de Nazaret, tomó el rollo del profeta y leyó en voz alta: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos». Luego cerró el rollo, miró a la congregación y declaró con valentía: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». El silencio fue absoluto, porque Jesús se declaraba como el cumplimiento de Isaías, y cuando los fariseos se resistieron, cuando las multitudes dudaron, el Evangelio de Juan recordó otra profecía de Isaías, porque Isaías también había dicho: «¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor?». Juan en su Evangelio dijo lo impensable. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él.
Sí, Isaías vio la gloria de Cristo antes de que naciera en Belén. Antes de los milagros, antes de la cruz, ya lo había contemplado y dejó registro de lo que vio. Isaías no fue simplemente un profeta del pasado, fue el anunciador del futuro. Un faro encendido en medio de la oscuridad, cuya luz sigue apuntando a una sola figura, Jesucristo. Pero Isaías no solo vio el presente corrupto de su pueblo ni la venida del Mesías en carne. También miró más allá del tiempo, cruzó el velo del futuro y desde los escombros de Jerusalén levantó los ojos hacia el fin del mundo como lo conocemos y el comienzo de algo que nunca podría ser destruido. Porque Isaías fue también un profeta apocalíptico, vio un juicio global. Isaías anunció: «He aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Él fue el primero en decir: «Y vendrán todos los pueblos a postrarse delante de ti». Isaías vio el fin y el nuevo principio, pero no fue el único, porque esa misma promesa fue retomada siglos después, palabra por palabra, en el Apocalipsis de Juan. Juan fue el único que vio absolutamente todo lo que sucederá en el fin de los tiempos. Si eres creyente, tienes que conocer el libro de Juan en este vídeo que aparece en pantalla. Cuéntanos en la caja de comentarios si ya conocías al profeta Isaías y haz clic en el vídeo para no perderte la historia completa de Juan, el discípulo más cercano y amado de Jesucristo y el último discípulo en pisar esta tierra.